Estamos en una nueva edición de Salud y Ciencia para Diario Puntal. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Lucas Stefanini. Nos cuenta cómo vivió personalmente la pandemia y cómo llegó a la función pública. Bueno, sí, en realidad siempre existieron y los problemas de infecciones asociados al sistema de salud siempre existieron. Obviamente que el COVID nos ayudó un montón para generar nuevos protocolos y hacer que esos protocolos se cumplieran y se cumplieran a rajatabla, ¿no? Ayudó un montón. Creo que fue una situación muy importante el COVID en ese sentido, porque como equipo de salud nos tuvimos que amoldar a una situación que no estábamos acostumbrados. Y yo noto que en ese contexto el equipo de salud tuvo la plasticidad suficiente para adaptarse a ese cambio, que fue enorme, que fue muy grande y que se logró. Y de hecho hoy que estamos volviendo a una normalidad, estamos volviéndonos a adaptar a lo que era prepandemia, pero con el virus. Entonces, el sistema de salud y el equipo de salud sigue adaptándose todo el tiempo y eso para mí es muy importante. Bueno, ¿qué evaluación haces hoy de la pandemia en lo personal? Me gustaría preguntarte. ¿Cómo viviste? ¿Te tocó ser infectólogo en nuestra ciudad? ¿Hubo picos muy importantes? ¿Cómo lo evalúas hoy? Bueno, fue una situación, digamos, compleja, sumamente compleja. Al principio porque no sabíamos cómo iba a ser. Uno escuchaba, leía, por ahí prestaba atención a los expertos, escuchaba gente de afuera hablar sobre el tema, pero acá el virus no había llegado. Y yo me preguntaba qué iba a pasar cuando llegara, cómo nos íbamos a comportar, cómo el virus se iba a comportar. Porque, a ver, en ese contexto uno sabía que el virus iba a llegar, era imposible que no llegara, llegó ahora todo el mundo, o sea, un virus respiratorio con las características de este virus y con la capacidad de contagio, era imposible que no llegara. Ahora, lo que uno quería saber es si íbamos a estar preparados desde el punto de vista del equipo, que era muy importante, y también desde el punto de vista de lo edilicio, digamos, de la estructura. Y bueno, tuvimos un primer brote interesante, fuerte, en agosto de 2020, donde aprendimos un montón de cosas en esos meses. Fueron 3 meses, agosto, septiembre y octubre, de mucho trabajo, muchísimo trabajo, donde nos fuimos acomodando, nos fuimos moldando, fuimos conociendo, aprendiendo, etc. Y ya con ese bagaje de información pudimos estar mejor preparados para la verdadera ola, que fue la ola del 2021, que fue la de más intensidad, ¿no? Porque en cantidad de casos, en cantidad de internados, en cantidad de fallecidos, la segunda ola fue la más fuerte. Y eso creo que nos ayudó y yo creo que nos pudimos preparar para eso, que fue muy difícil. Y después lo que vino después, la tercera ola de diciembre, enero, año pasado y este año, que fue con una gran cantidad de casos, pero con muy pocos internados, con muy pocos fallecidos por suerte, ya con la vacuna en el medio, ¿no? Que fue fundamental. Entonces, la verdad que fue un aprendizaje y una experiencia que yo creo que, no sé si la vamos a vivir, ojalá que nunca más la vivamos, pero creo que vamos a estar preparados durante muchos años para algo parecido. ¿Te contagiaste vos? ¿Tuviste miedo de contagiarte? No, nunca me contagié y nunca tuve miedo. No, la verdad que no, nunca creo que, digamos, uno podía tener alguna preocupación por la familia, a veces, por ahí tener en la familia algún paciente de riesgo o algún paciente adulto mayor, pero el miedo de yo contagiarme, la verdad que nunca tuve. No hice síntomas, no sé si en algún momento por ahí tuve la enfermedad sintomática, pero nunca tuve síntomas de la enfermedad. Pero no, miedo nunca sentí. ¿Te conmovió algún caso, a lo mejor que hayas estado cerca? Sí, muchos casos. Colegas, amigos, familiares de conocidos, de amigos, de gente, a veces gente joven. Eso fue duro porque no lo esperás, ¿no? Una persona joven y sana que por una infección de este tipo no pueda resolverla, la verdad que era duro. Encima en todo ese contexto había un manejo
muy estricto en lo que era la internación de los pacientes, y había a veces, en algunos casos, la imposibilidad de la familia poder ver a ese paciente. Entonces uno terminaba siendo a veces un vehículo de comunicación muy importante con la familia para contar cómo venía el paciente, cómo estaba, cómo iba a ser la cosa, cómo era el pronóstico, y eso era involucrarse mucho más de lo que estábamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Y eso implicó también para nosotros, o para mí, ponerle mucho de lo emocional, ¿no? Y no fue fácil, pero yo creo que lo logramos, digamos, que lo pude lograr. Pero sí hubo momentos difíciles, muy difíciles. ¿Cómo hacías para desconectarte, si podías? Llegar a tu casa, ¿qué hacías? Bueno, llegábamos tarde a casa, pero en su momento, cuando se pudo empezar a salir, yo hacía actividad física. Cuando pudimos empezar, viste, se liberó y uno podía empezar a correr, yo corro, en forma amateur, obviamente, pero para mí esa actividad física de correr me ayudaba muchísimo, muchísimo. Y después la familia, obviamente, la familia. Tratar de hablar de otra cosa, de hacer otras cosas. Fue muy difícil esos primeros 3 meses de 2020, era imposible, era estar conectado 24 horas por 7. Pero después como que nos fuimos acomodando y fue un poco más fácil. Hubo momentos de extremo cansancio, no lo voy a negar, pero nos apoyábamos mucho en el equipo también. El equipo de salud nos apoyábamos entre nosotros, y eso ayudó mucho, creo. ¿Y cómo llegás a ser parte de la función pública? ¿Es a partir de esta segunda gestión de la intendencia actual? ¿Cómo te lo ofrecen? ¿Cómo surge? Bueno, eso fue a finales de esa primera ola, donde la gestión actual había ganado las elecciones y se comunicaron conmigo, y me ofrecieron la posibilidad de anexarme al equipo que ya estaba, que es lo que yo quería, digamos, porque el equipo de salud con el doctor Ferrar y el doctor Pérez Villarreal eran los que habían, digamos, acompañado toda la pandemia con su trabajo, y me ofrecieron la posibilidad de adosarme ese equipo en otra subsecretaría que tuviera que ver con prevención y promoción. Y me gustó la idea, me gustó, porque yo lo pensaba más allá del COVID, y lo pensaba para otros programas y otras cosas que actualmente estamos haciendo, y la verdad que me interesó y acepté.